Imagina esto. Es de madrugada. El mundo está en silencio. Las luces de las casas están apagadas y la ciudad parece estar dormida. Pero en una pequeña habitación, iluminada por la tenue luz de una lámpara, alguien está trabajando. Sus manos están cansadas, sus ojos arden por el sueño, pero su corazón late con fuerza porque sabe que cada segundo cuenta. Mientras otros descansan, él está construyendo. No solo está construyendo un proyecto, un sueño o una meta. Está construyendo su futuro, su legado, su vida. La mayoría de las personas eligen el camino fácil, el de la comodidad, el de la espera. Pero los que realmente cambian el mundo, los que dejan una huella imborrable, son aquellos que deciden trabajar cuando nadie más lo hace. Son los que entienden que el éxito no llega por casualidad, sino por elección. Y esa elección, muchas veces, implica sacrificio. Este es un llamado para ti, para que despiertes, para que te levantes y tomes las riendas de tu vida. Porque mientras otros descansan, tú puedes construir. Mientras otros se conforman, tú puedes avanzar. Y mientras otros sueñan, tú puedes hacer realidad tus sueños. Esta es la historia de cómo, en los momentos más oscuros, se construyen las vidas más brillantes. ¿Estás listo para escucharla? Era una noche como cualquier otra en la Ciudad de México. Las calles estaban vacías. El aire fresco de la madrugada acariciaba los edificios y el sonido de los grillos llenaba el silencio. En un pequeño departamento, ubicado en un barrio humilde, se encontraba Diego, un joven de 25 años con grandes sueños y una determinación inquebrantable. Diego no era diferente a muchos otros jóvenes de su edad. Tenía aspiraciones, metas y un deseo ardiente de cambiar su vida. Pero había algo que lo distinguía: su disposición a trabajar cuando nadie más lo hacía. Diego había crecido en un hogar donde las oportunidades eran escasas y los recursos limitados. Su madre, una mujer trabajadora, siempre le decía: «Hijo, el mundo no te va a regalar nada. Si quieres algo, tendrás que construirlo con tus propias manos». Estas palabras se quedaron grabadas en su mente, como un eco constante que lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Esa noche, mientras sus amigos salían a divertirse y el resto del mundo se entregaba al descanso, Diego estaba sentado frente a su computadora, trabajando en un proyecto que podría cambiar su vida. Había decidido emprender un negocio en línea, algo que le permitiera salir de la rutina de su trabajo diario y alcanzar la libertad financiera que tanto anhelaba. Pero no era fácil. Había días en los que dudaba de sí mismo, en los que el cansancio lo vencía y las críticas de los demás lo hacían cuestionar si realmente valía la pena. Sin embargo, Diego sabía que cada minuto que dedicaba a su proyecto era una inversión en su futuro. Sabía que mientras otros descansaban, él estaba construyendo algo que nadie podría quitarle. Y aunque el camino era solitario y lleno de incertidumbre, había algo dentro de él que lo mantenía en marcha. La certeza de que estaba destinado a algo más grande. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3:00 AM, Diego hizo una pausa, miró por la ventana y vio la ciudad dormida. En ese momento sintió una mezcla de cansancio y orgullo. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que cada sacrificio valía la pena, porque mientras otros descansaban, él estaba construyendo su futuro. Y eso, pensó, era lo que realmente importaba. Los días pasaban y las noches se hacían cada vez más largas para Diego. Aunque su determinación seguía intacta, los desafíos comenzaron a acumularse como una montaña que parecía imposible de escalar. El primer obstáculo fue el tiempo. Trabajaba durante el día en un empleo que apenas le daba para cubrir los gastos básicos, y por las noches dedicaba cada minuto libre a su proyecto. Dormía apenas 3 o 4 horas y su cuerpo empezaba a resentirlo. Había mañanas en las que le costaba levantarse y noches en las que el cansancio lo hacía quedarse dormido frente a la computadora. Pero el tiempo no era su único enemigo. Las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si estoy perdiendo mi tiempo?
¿Qué pasa si fracaso y termino peor de lo que estoy ahora? Estas preguntas lo atormentaban, especialmente cuando veía a sus amigos disfrutando de la vida, saliendo de fiesta, viajando o simplemente descansando. A veces se preguntaba si estaba sacrificando demasiado, si valía la pena renunciar a tantas cosas por un sueño que aún parecía tan lejano. Además, no todos a su alrededor entendían su visión. Su familia, aunque lo apoyaba de corazón, no siempre comprendía por qué Diego se esforzaba tanto. Su madre, preocupada por su salud, le decía: «Hijo, necesitas descansar, no puedes seguir así, te vas a enfermar». Sus amigos, aunque bien intencionados, a menudo lo invitaban a salir y le decían: «Relájate, Diego, la vida no es solo trabajo, tómate un respiro». Pero lo que más le dolía eran los comentarios de aquellos que no creían en él. ¿De verdad crees que vas a lograr algo con eso? Hay miles de personas intentando lo mismo. Mejor busca algo seguro. Cada palabra negativa era como una piedra que se añadía al peso que ya cargaba en sus hombros. Había noches en las que sentía que no podía más, en las que el cansancio físico y emocional lo hacían querer rendirse. Pero justo cuando estaba a punto de apagar la computadora y dejarlo todo, recordaba por qué había comenzado. Recordaba las palabras de su madre, el deseo de darle una vida mejor y la promesa que se había hecho a sí mismo de no conformarse con menos de lo que sabía que merecía. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando, después de semanas de trabajo, su proyecto parecía no avanzar. Había invertido todo su tiempo y energía en crear una página web para su negocio, pero los resultados no eran los que esperaba. Apenas tenía visitas y mucho menos ventas. Se sentía frustrado, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Una noche, mientras miraba la pantalla en blanco, sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no funciona?», pensó. Pero en ese momento algo dentro de él cambió. Recordó una frase que había leído en un libro: «El éxito no es para los que nunca fallan, sino para los que nunca se rinden». Diego sabía que el camino no sería fácil, que habría caídas y fracasos, pero también sabía que cada error era una lección, una oportunidad para mejorar. Decidió que, en lugar de rendirse, aprendería de sus errores. Se prometió a sí mismo que no importaba cuántas veces cayera, siempre se levantaría. Así que, en lugar de apagar la computadora, Diego tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Hizo una lista de todo lo que había intentado y de lo que no había funcionado. Luego, investigó nuevas estrategias. Buscó inspiración en historias de otros emprendedores que habían enfrentado desafíos similares y se dio cuenta de que no estaba solo. Había miles de personas que, como él, habían comenzado desde cero y habían enfrentado obstáculos aparentemente insuperables. Y si ellos habían podido, él también podía. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 4:00 a.m., Diego sintió una chispa de esperanza. Sabía que el camino sería largo y que los desafíos no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también sabía que cada paso que daba, por pequeño que fuera, lo acercaba a su meta, porque mientras otros descansaban, él estaba construyendo. Y aunque el mundo no lo viera aún, Diego sabía que estaba plantando las semillas de algo grande. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en Diego. Aunque los desafíos seguían presentes, su mentalidad se fortalecía con cada pequeño paso que daba. Había aprendido a ver los obstáculos no como barreras, sino como oportunidades para crecer. Cada error que cometía se convertía en una lección, y cada noche de trabajo arduo lo acercaba un poco más a su meta. Diego entendió que el éxito no era un destino, sino un proceso, y que cada día que dedicaba a construir su sueño era una victoria en sí misma. Una de las primeras cosas que hizo fue buscar apoyo. Aunque su camino era solitario en muchos aspectos, Diego sabía que no podía hacerlo todo solo. Comenzó a conectarse con otros emprendedores a través de foros en línea y redes sociales. Encontró personas que habían pasado por situaciones similares y que estaban dispuestas a compartir sus experiencias. Estas conexiones no solo le dieron nuevas ideas y estrategias,
sino que también le recordaron que no estaba solo en su lucha. Había una comunidad de soñadores como él, personas que también estaban construyendo mientras otros descansaban. Diego también empezó a organizar mejor su tiempo. Sabía que no podía seguir sacrificando su salud, así que estableció una rutina que le permitiera equilibrar su trabajo, su proyecto y su descanso. Se levantaba temprano, dedicaba las primeras horas del día a su empleo y reservaba las noches para trabajar en su negocio. Aunque seguía durmiendo menos de lo que le gustaría, se aseguraba de que esas horas fueran de calidad. Además, comenzó a cuidar su alimentación y a hacer ejercicio, entendiendo que su cuerpo era su herramienta más valiosa y que debía mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer. Su página web, que al principio apenas recibía visitas, empezó a ganar tracción. Diego implementó estrategias de marketing digital que había aprendido en sus investigaciones y pronto comenzó a atraer a sus primeros clientes. Aunque las ganancias eran modestas, cada venta era un recordatorio de que su esfuerzo estaba dando frutos. Cada vez que recibía un correo de un cliente satisfecho, sentía una mezcla de orgullo y gratitud que lo motivaba a seguir adelante. Pero el progreso no solo era externo, también era interno. Diego comenzó a notar cambios en sí mismo. Su confianza creció y con ella su capacidad para enfrentar los desafíos. Las dudas que antes lo paralizaban ahora eran reemplazadas por una determinación inquebrantable. Cada vez que se encontraba con un problema, en lugar de rendirse, buscaba soluciones. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en evitar los fracasos, sino en aprender de ellos y seguir avanzando. Una noche, mientras revisaba sus avances, Diego recordó una conversación que había tenido con su madre años atrás. Ella le había dicho: «Hijo, la vida no siempre será justa, pero tú tienes el poder de decidir cómo responder a lo que te toque vivir. Puedes quejarte o puedes construir. La elección siempre será tuya». En ese momento, esas palabras cobraron un nuevo significado para él. Diego entendió que, aunque no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, sí podía controlar su actitud y su esfuerzo. Y eso era lo que realmente marcaba la diferencia. Con esta nueva perspectiva, Diego comenzó a soñar en grande. Ya no se conformaba con pequeños logros, quería más. Quería expandir su negocio, llegar a más personas y, eventualmente, crear algo que tuviera un impacto duradero. Pero también sabía que para lograrlo, debía seguir trabajando con la misma dedicación y humildad que lo habían llevado hasta ese punto. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que cada paso valía la pena. Una de las cosas que más lo motivaba era pensar en el legado que quería dejar. Diego no solo quería construir un negocio exitoso, quería ser un ejemplo para otros. Quería demostrar que, sin importar de dónde vinieras o cuán difíciles fueran tus circunstancias, siempre era posible salir adelante si estabas dispuesto a trabajar por ello. Quería inspirar a otros a levantarse, a luchar por sus sueños y a construir mientras otros descansaban. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 12:00 a.m., Diego se tomó un momento para reflexionar. Miró todo lo que había logrado hasta ese punto y sintió una profunda gratitud. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que estaba en el camino correcto, porque mientras otros dormían, él estaba construyendo. Y aunque el mundo aún no lo sabía, Diego estaba creando algo que cambiaría su vida para siempre. El momento más crítico de la historia de Diego llegó en una noche que parecía ser como cualquier otra. Había trabajado durante semanas en el lanzamiento de un nuevo producto para su negocio, algo que, según sus investigaciones, podría marcar un antes y un después en su trayectoria. Había invertido todo, su tiempo, sus ahorros y, sobre todo, su energía emocional. Estaba convencido de que este lanzamiento sería el punto de inflexión que tanto había esperado. Pero, como suele suceder en la vida, las cosas no salieron como él había planeado. El día del lanzamiento, Diego se despertó con una mezcla de nervios y emoción. Había programado todo: la campaña de marketing, los correos electrónicos, las publicaciones en redes sociales.
Había revisado cada detalle una y otra vez, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Pero cuando llegó el momento de activar la campaña, algo salió mal. La página web colapsó debido al tráfico inesperado y los clientes no podían completar sus compras. Los mensajes de quejas comenzaron a llegar y Diego sintió cómo la presión se acumulaba en su pecho. Durante horas, intentó solucionar el problema. Contactó al soporte técnico, revisó el código de la página, buscó soluciones en foros en línea, pero nada parecía funcionar. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando, y cada minuto que pasaba era una oportunidad perdida. Diego sintió cómo la frustración y el miedo comenzaban a apoderarse de él. ¿Y si todo esto termina en fracaso? ¿Y si nunca logro salir adelante?, pensó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Esa noche, mientras el mundo dormía, Diego se sentó en su escritorio, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y por un momento pensó en rendirse. Pensó en apagar la computadora, cerrar la página web y dejarlo todo atrás. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, recordó algo que había leído en un libro. El éxito no se mide por las veces que caes, sino por las veces que te levantas. Estas palabras resonaron en su mente como un eco y algo dentro de él cambió. Diego decidió que no iba a rendirse. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que cada desafío era una oportunidad para aprender y crecer. Así que, en lugar de lamentarse, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Hizo una lista de todo lo que había salido mal y de las posibles soluciones. Luego, se puso en contacto con expertos en tecnología y marketing, buscando consejos y apoyo. Pasó toda la noche trabajando, ajustando la página web, rediseñando la campaña y asegurándose de que todo estuviera listo para un segundo intento. Cuando el sol comenzó a salir, Diego sintió una mezcla de cansancio y esperanza. Había pasado la noche entera trabajando, pero esta vez estaba preparado. Activó la campaña nuevamente y, para su sorpresa, todo funcionó a la perfección. Las ventas comenzaron a llegar y los mensajes de los clientes satisfechos llenaron su bandeja de entrada. Diego sintió una oleada de emoción y gratitud. Había enfrentado su mayor desafío hasta el momento y lo había superado. Pero el verdadero clímax no fue el éxito del lanzamiento, sino la transformación interna que Diego experimentó. Esa noche, se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en los resultados, sino en el proceso. Entendió que cada caída, cada error y cada desafío eran parte de su crecimiento. Y sobre todo, entendió que la clave para lograr sus sueños no era evitar los problemas, sino enfrentarlos con valentía y determinación. Esa noche, mientras miraba las estadísticas de su página web y veía cómo su negocio comenzaba a despegar, Diego sintió una profunda gratitud, no solo por los resultados, sino por el camino que lo había llevado hasta allí. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, porque mientras otros descansaban, él había construido. Y ahora estaba viendo los frutos de su esfuerzo. Diego cerró su computadora y miró por la ventana. El sol comenzaba a iluminar la ciudad y el mundo despertaba lentamente. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, Diego no solo había trabajado durante la noche, había demostrado que con esfuerzo, perseverancia y fe en uno mismo, era posible superar cualquier obstáculo. Había enfrentado su mayor desafío y había salido más fuerte. Y ahora estaba listo para seguir construyendo, no solo su negocio, sino también su vida y su legado. El amanecer de ese día no solo marcó el inicio de una nueva jornada para Diego, sino también el comienzo de una nueva etapa en su vida. Mientras el sol iluminaba la ciudad, él se dio cuenta de algo que cambiaría para siempre su perspectiva. No se trataba solo de alcanzar metas o de obtener resultados, sino de la persona en la que se había convertido durante el proceso. Cada noche de trabajo, cada sacrificio, cada lágrima derramada y cada pequeño triunfo
lo habían transformado en alguien más fuerte, más resiliente y más consciente de su propio poder. Diego entendió que el verdadero éxito no es un destino, sino un viaje. Es el acto de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece estar en contra. Es la capacidad de seguir adelante, de construir mientras otros descansan, de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Y, sobre todo, es la voluntad de nunca rendirse, sin importar cuán difícil sea el camino. Con el tiempo, el negocio de Diego creció más de lo que él había imaginado. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en las madrugadas se convirtió en una empresa que no solo le dio estabilidad financiera, sino también la oportunidad de ayudar a otros. Diego comenzó a compartir su historia, a inspirar a jóvenes como él que soñaban con algo más grande, pero que no sabían por dónde empezar. Les decía, no importa de dónde vengas, no importa cuántas veces caigas, lo único que importa es que sigas construyendo, incluso cuando nadie más lo haga. Porque el éxito no es para los que esperan, sino para los que actúan. Diego también aprendió a valorar los momentos de descanso, no como una excusa para detenerse, sino como una herramienta para recargar energías y seguir adelante con más fuerza. Entendió que el equilibrio era clave, que el cuerpo y la mente necesitaban cuidado para poder rendir al máximo. Pero incluso en esos momentos de pausa, su mente seguía soñando, planeando, construyendo. Un día, mientras daba una charla en una universidad, un estudiante le preguntó, «Diego, ¿cuál es el secreto para lograr lo que tú has logrado?» Diego sonrió y respondió, «No hay secretos, solo hay trabajo, constancia y fe. Trabajo para construir tus sueños, constancia para no rendirte cuando las cosas se pongan difíciles, y fe para creer en ti mismo, incluso cuando nadie más lo haga. Si tienes esas tres cosas, no hay nada que no puedas lograr». Esa respuesta resonó en la sala, pero también en el corazón de Diego, porque sabía que esas palabras no eran solo un consejo para los demás, sino un recordatorio para él mismo. Sabía que el camino del éxito no tenía un final, que siempre habría nuevos desafíos, nuevas metas y nuevas oportunidades para crecer. Y eso era lo que lo emocionaba, lo que lo mantenía en marcha, la posibilidad de seguir construyendo, de seguir aprendiendo, de seguir dejando una huella en el mundo. Esa noche, mientras regresaba a casa después de la charla, Diego miró por la ventana del auto y vio las luces de la ciudad. Pensó en todas las personas que, como él, estaban trabajando en silencio, construyendo sus sueños mientras el resto del mundo descansaba. Pensó en los sacrificios que estaban haciendo, en las dudas que enfrentaban, en las noches largas y solitarias que pasaban frente a una computadora, un libro o un proyecto, y sintió una profunda conexión con ellos, porque sabía exactamente lo que estaban viviendo. Diego cerró los ojos por un momento y se prometió a sí mismo que nunca dejaría de construir. No solo por él, sino por todos aquellos que lo veían como un ejemplo, como una prueba de que era posible lograr lo imposible. Sabía que su historia no era solo suya, sino de todos los que alguna vez habían soñado con algo más grande, de todos los que habían decidido levantarse y trabajar mientras otros descansaban. Hoy, la historia de Diego no es solo una inspiración, sino un recordatorio de que el éxito está al alcance de todos. No importa cuán grandes sean los desafíos, no importa cuántas veces caigas, no importa cuán lejos parezca estar tu meta. Lo único que importa es que sigas adelante, que sigas construyendo, que sigas creyendo en ti mismo, porque al final del día, el éxito no es para los que esperan, sino para los que actúan. Y tú, como Diego, tienes el poder de construir tu propio futuro, incluso cuando el mundo esté en silencio. Así que la próxima vez que sientas que el camino es demasiado difícil, recuerda esto. Mientras otros descansan, tú puedes construir. Mientras otros dudan, tú puedes avanzar. Y mientras otros sueñan, tú puedes hacer realidad tus sueños. Porque el éxito no es un regalo, es una conquista. Y tú, como Diego, tienes todo lo que necesitas para conquistarlo. Si esta historia te inspiró y te recordó que los sueños se construyen con esfuerzo y perseverancia,
Te invito a ser parte de esta comunidad de personas que trabajan por sus metas. Suscríbete para no perderte más contenido que te motive a seguir adelante y en los comentarios cuéntanos de dónde nos estás viendo. Queremos conocer tu historia y saber cómo estás construyendo tu propio camino. Tu voz importa.